Muy buenos días a toda la concurrencia. Permítanme agradecer inicialmente a quienes han organizado este evento y hacer parte de la institución del INRA para poder mostrar, si se quiere, el trabajo en general que realiza el INRA, pero sobre todo lo que respecta a la reforma agraria. La reforma agraria ha tenido, si se quiere, dos momentos, ¿no? Un primer momento que ha iniciado en 1953 y ha funcionado, si vale el término, hasta 1992 aproximadamente, ¿no? Esta primera reforma agraria ha hecho de que los campesinos salgan, si se quiere, de esa esclavitud que en su momento había, ¿no? Y producto de ello se pueda promulgar la ley de la reforma agraria, ¿no? El 2 de agosto de 1953, ¿no? Esta fecha que en su momento también se conocía como el Día del Campesino, se decía nosotros. Entonces, esta primera reforma agraria ha hecho de que se dé fin con la abolición del pongueaje, la redistribución de la riqueza agraria, la integración ciudadana y política y la creación de un mercado interno. Pero también esta primera ley de reforma agraria ha tenido bastantes dificultades, ha traído bastantes problemas, y entre uno de ellos ha sido nuevos latifundios. La corrupción prácticamente ha crecido tremendamente, superposición de títulos, tráfico de tierras, ¿no? Y lo que ha reventado, si vale el término, para que esta ley o esta instancia ya prácticamente no funcione, ha sido el escandaloso caso Bolivras. Un ministro en su momento se ha querido apropiar de casi más de 70.000 hectáreas de manera directa, ¿no? Y eso ha hecho de que se intervenga al ex Consejo Nacional de Reforma Agraria en su momento, al Instituto Nacional de Colonizadores, y prácticamente se dé fin a esa instancia, y a partir de eso se pueda generar una nueva ley, una nueva institución, y en 1996 nace el INRA, ¿no? Siguiente. Las bases legales que ahora el INRA maneja como primera ley madre, si se quiere, es la Constitución Política del Estado. En su artículo 298 determina como competencia privativa del nivel central del Estado la política general sobre tierra y territorio. Asimismo tenemos la ley 1715, con el cual ha nacido el INRA como tal, en 1996, y además de eso, esta ley ya ha sido también modificada. Con esta primera ley, de igual manera se estaba volviendo a lo que era con el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, tráfico de tierras, ha habido tal vez ahí grandes empresas se han querido apropiar de grandes territorios, etc. Entonces, es por esas razones de que se modifica esta ley y nace en la ley 3545 el 2006, 10 años después. Tenemos también la ley 3464, el decreto ley, que es de la reforma agraria, que sigue algunos artículos vigentes, por si acaso, ¿no? Asimismo tenemos el decreto reglamentario, el decreto supremo 29.215, que reglamenta la ley 3545. Tenemos también lo que es la ley, la última ley 429, por el cual el INRA sigue haciendo el trabajo de proceso de saneamiento. La ley 3545 te daba plazo de conclusión de saneamiento, ¿no? No se ha concluido y hemos tenido que ampliar ese plazo de proceso, ¿no? Con la ley 3501 se han ampliado 7 años, se han ampliado 3 años. Entonces, y la ley 429 del 2017 nos permite
todavía continuar, dice, aquellos procesos que estaban pendientes hasta su culminación. O sea, es decir, no tenemos un plazo límite, un plazo que te diga, en un año, 2, 3, 4 años, tienes que concluir el proceso de saneamiento. Entonces, nos apertura la ley 429 ese tema de seguir continuando aquellos procesos que han quedado pendientes hasta el 2017, porque la ley te decía que hasta el 2017 tienes que terminar el proceso de saneamiento, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es el INRA? El INRA, inicialmente quiero decir que es una institución descentralizada ahora del Ministerio de Presidencia, ¿no? Con una misión clara, el de administrar la tenencia y el acceso a la tierra de forma eficiente, participativa y transparente. El INRA se encargará de desarrollar 3 cosas principales: proceso de saneamiento, distribución, titulación y catastro de la tierra, que concerniente al derecho de la propiedad agraria, o sea, es decir, el proceso de saneamiento, distribución, titulación y catastro respecto a la propiedad agraria. Asimismo, otorgar seguridad jurídica sobre la tierra para apoyar al desarrollo rural. Y por último, asegurar la equidad en el acceso de la tenencia para las mujeres. Es decir, de que ahora, por ejemplo, las mujeres están obligadas de poder tener su título de propiedad, ¿no? Y el INRA está obligado también a que las mujeres participen dentro de lo que es el proceso de saneamiento. Las atribuciones de la institución, es decir, del INRA, es dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes, programas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras. Emitir y distribuir títulos en nombre de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria, emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal, determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles y no disponibles, expropiar y revertir tierras de oficio o a denuncia, determinar aprobar las áreas de superficies a distribuir por dotación o por adjudicación de tierras, promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de la propiedad agraria, y actualizar, mantener un registro sobre las tierras distribuidas a sus beneficiarios. Entonces, lo principal, el trabajo grande que hace esta institución es otorgar un documento de derecho propietario sobre la propiedad agraria, específicamente en el área rural. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Se hace mediante un proceso de saneamiento, ¿no? Mediante este proceso de saneamiento, la persona individual, las personas jurídicas colectivas pueden llegar a obtener su documento que les dice que son dueños de esa tierra. Entonces vamos a entrar directamente a lo que es el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. ¿Qué es el proceso de saneamiento? ¿O qué es el saneamiento en sí? El artículo 64 de la ley 1715 nos establece que el saneamiento dice que es el procedimiento técnico, jurídico, transitorio, destinado a regularizar, perfeccionar el derecho de la propiedad agraria. Y esto se ejecuta, dice, de oficio o a pedido de pago, ¿no? O sea, lo que hay que tomar en cuenta es un procedimiento técnico y jurídico. Cuando decimos técnico, estamos diciendo de que van a participar en este proceso personal técnico, ¿no? Que pueda determinar la superficie, la ubicación, etcétera, del predio en sí o de la propiedad agraria. Y jurídico. Jurídicamente, ahí están los abogados que también son parte esencial de lo que es el proceso de saneamiento. Asimismo, el artículo 264 del Decreto Supremo 29 de 2015 nos dice: el saneamiento en sus diferentes modalidades será ejecutado por el INRA de manera directa, sin intervención de empresas.
Esto quiero tal vez resaltar, por ejemplo, antes con la ley 1715, permitía que empresas particulares puedan ejecutar el saneamiento. Pero ahí es lo que ha nacido, ¿no? La corrupción, los datos erróneos que en su momento han levantado y han generado mucho más problemas. Entonces, acá nos establece que ahora simplemente es el INRA la única institución que puede intervenir en el proceso de saneamiento. Ahora bien, pensamos en lo que es el alcance del saneamiento. Regulariza y perfecciona, dice, únicamente el derecho de propiedad agraria. Acá, el INSA dice, regulariza y perfecciona únicamente el derecho de propiedad agraria. Únicamente la propiedad agraria es lo que regulariza el INSA. Las concesiones forestales o sobre otros recursos por sí mismas no serán objetos de saneamiento. Es decir, por ejemplo, el salario, ese no tiene una actividad agraria, no es una propiedad agraria, son recursos naturales, ¿no?, que no van a ser objeto de proceso de saneamiento. Los lagos, lagunas, tampoco son objeto de saneamiento, ¿no? Las áreas urbanas tampoco son objeto de saneamiento. Entonces, simplemente lo que el INRA otorga derecho propietario es sobre la propiedad agraria, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Hay recursos mineralógicos, por ejemplo, tienen concesiones, etcétera. Eso el INRA no regulariza, ¿no?, porque es otro tema, es otro rubro. Asimismo, no es competencia del INRA dirimir conflictos sobre límites de unidades políticos administrativos. Y si existiera, se consignará el límite por definir. ¿Qué significa esto? Significa que el INRA no define límites entre municipios, entre provincias, entre departamentos. Eso el INRA no define. Eso es otra instancia que define. En este caso son las unidades de técnicas de límites de las gobernaciones, de los gobiernos municipales, en coordinación con el Viceministerio de Autonomías, ¿no? Pues el INRA no define los límites entre municipios, provincias, departamentos, ¿no? Por otro lado, también dentro de los alcances del saneamiento, acá nos dice que el INRA ejecutará los procedimientos agrarios administrativos únicamente en el área rural. No serán objetos de aplicación de procedimientos agrarios administrativos los predios ubicados al interior del área urbana, delimitada por ley municipal o que cuenten con una norma de homologación de urbana. Es decir, que el INRA no puede sanear, pueda ejecutar procesos de saneamiento dentro de las áreas urbanas, ¿no?, dentro de las urbanas que cuenten con ley municipal o esta ley sea homologada. O sea, acá ya lo están marcando qué área es su competencia de ellos, ¿no? Entonces, eso también tiene que quedar claro, ¿no? Si en el área urbana existe, por decir, propiedades tal vez destinadas todavía a la agricultura, a la ganadería, y ya está en el área urbana, entonces no puede ejecutar el proceso de saneamiento. Eso es lo que nos está indicando. Tenemos tres modalidades, ¿no?, del proceso de saneamiento, que uno es el saneamiento simple, SAMSI, ¿no? Esto se ejecuta, dice, a pedido de parte y también se ejecuta de oficio. El CATSA, que se ejecuta específicamente en áreas catastrales, y el SANTESIO, saneamiento de tierras comunitarias de origen, que están destinados específicamente a las tierras comunitarias de origen o a los territorios indígenas originarios campesinos. Dentro del saneamiento simple podemos sanear, si se quiere, dos clases de propiedades individuales y propiedades colectivas destinado a las comunidades específicamente. En el catastro integrado, en el saneamiento integrado al catastro,
Kazán simplemente a las áreas catastrales, a las áreas que están bien definidas, las parcelas, etc. El saneamiento de peso, como ya se indicaba, están destinados específicamente a las propiedades, pueblos indígenas originarios, campesinos, las tierras comunitarias de origen, territorios indígenas originarios campesinos, que en Potosí, quienes son parte de esta modalidad, en su mayoría son los ayllus, ¿no? Acá en Potosí. A los ayllus son quienes se les ha saneado, se les está saneando en esta modalidad. Las etapas de saneamiento. Tenemos 3 etapas de saneamiento: la preparatoria, la de campo y la de resolución y titulación. Dentro de lo que es la etapa de campo, dentro de lo que es la etapa de preparatoria, tenemos 3 actividades: diagnóstico y determinativa de área, planificación y la resolución de inicio del procedimiento. En la primera actividad de diagnóstico nos dan tareas. Dentro de esta actividad, el INSA, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hace una previa evaluación de las características del área que va a ser sometida a proceso de saneamiento. Es decir, que va a ir al lugar a diagnosticar cómo está el área, qué organizaciones tienen, cómo están conformadas estas comunidades. ¿Hay acceso? ¿No hay acceso? ¿Hay medios de comunicación escrita, oral? O sea, todas esas características va a identificar, ¿no? Hay conflictos, no hay conflictos, hay áreas urbanas, hay propiedades del Estado, etc. Toda esa información preliminar nos va a servir para que en base a eso pasemos a la otra actividad, que es la planificación, donde vamos a programar y planificar ya el trabajo que vamos a realizar mediante un cronograma, ¿no? Y la metodología que vamos a utilizar. Y a partir de todo eso, el INSA va a emitir la resolución de inicio del procedimiento, es decir, va a instruir la ejecución del trabajo de campo, ¿no? Y esta resolución es muy importante porque ahí nos va a indicar en qué fecha vamos a hacer la otra etapa, la etapa de campo, ¿no? Asimismo, vamos a intimar a propietarios, beneficiarios, terceros interesados que se apersonen al proceso de saneamiento para que puedan tal vez ser parte de esto y hacer respetar los derechos que tengan. Teniendo todo lo que es la resolución, teniendo la resolución de inicio del procedimiento, esta resolución, por si acaso, se notifica al interesado o al demandante, se notifica mediante edicto, se publica en medio radial, de comunicación radial, para que todos conozcan que el INRA va a hacer el trabajo de campo en las comunidades, en los planes individuales, etc. ¿no? Entonces, a partir de eso, si se dan cuenta, el proceso de saneamiento se convierte en público. Todos pueden participar, todos quienes creyeran tener su derecho propietario. Y entramos a lo que es la etapa de campo. Esta etapa de campo es lo más fundamental, lo más pesado, si se quiere, para el personal, sobre todo técnico y jurídico, porque acá es lo que vamos a realizar ya el trabajo específicamente en el lugar, ¿no? Del terreno, con la participación de sus beneficiarios, del demandante, colindante, etc. ¿no? Y esta etapa de campo también tiene 3 actividades: el relevamiento de información en el campo, donde tienen diferentes tareas. Primero, la campaña pública, es decir, que el INSA va a ir a socializar, va a ir a explicar todos los alcances del proceso de saneamiento, ¿no? Esa es la campaña pública, difundir todo lo que se va a realizar durante esta etapa de campo hasta su titulación. Asimismo, se va a hacer la mensura del predio. O sea, el profesional técnico topógrafo va a ir a medir con su equipo y va a determinar sus puntos, va a determinar sus límites, etcétera, etcétera, en esta actividad de mensura. Se va a hacer la encuesta catastral, donde va a consultar a cada beneficiario
cuál es su actividad mayor, está o no está cumpliendo la función social, la función económica social, esa encuesta catastral se va a reflejar en un documento, ¿no? Entonces, también se va a hacer la verificación de la función social y de la función económica social, si corresponde, ¿no?, del predio. Si está haciendo uso, no está haciendo uso, desde cuándo, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a un poco ampliar el tema de la función social y la FES,